¿no? Después de que vieron, porque la gente llega con sus animales a los refugios temporales. La gente ya no pregunta, ¿puedo evacuar con mi perro o mi gato? La gente evacúa con su perro y su gato y llegan al refugio temporal. Nuevamente a ti por la invitación, por el espacio. Siempre se agradecen este tipo de espacios para poder ayudar a difundir en la preparación y la prevención de desastres, incluyendo a los animales, que es el propósito principal pues, de mi trabajo y de lo que hago dentro de la organización. Ahora que en Chile, pues siempre la temporada de incendios son complicadas, empiezan por ahí de diciembre, allá es verano, entonces empieza pues con el verano junto pues la temporada de incendios, de quemas controladas, que muchas veces no son controladas, y eso provoca pues que haya complicaciones, ¿no? Tanto para vida silvestre como para animales domésticos. Ahora, desafortunadamente, los incendios afectaron una gran parte de la región del sur de Chile, en la parte del Biobío y Ñuble, y estos incendios no quedaron únicamente en incendios forestales, sino que además llegaron a zonas urbanas, a comunidades con personas y animales Wow. de compañía. Fueron muy grandes, la verdad es que sí, la afectación fue muy importante. Se quemó muchísima zona silvestre, mucha parte silvestre, pero también muchísima zona urbana. Había regiones, por ejemplo, en la parte de Penco, hacia la parte de Geochile, de Ríos de Chile y todas estas otras como, podríamos decirle como colonias, a lo mejor para conocerlas aquí en México, que son las comunas, pues fueron afectadas y la mayoría de las personas, el pasa igual que en México, la mayoría de la gente hoy en día ya tiene animales de compañía. Entonces, pues al ser afectadas las personas, se afectan, por supuesto, a los animales de compañía. Y muchos de ellos pudieron evacuar, muchos de ellos desafortunadamente no pudieron llevar a sus animales. Todavía falta pues mucha cultura de la prevención y la preparación, pero además los animales se estresan, los animales se asustan y esto pues en ocasiones, por ejemplo, un gatito que está asustado, eh, por más que tú lo busques en tu casa o lo persigas en tu casa, si está muy asustado, difícilmente se va a dejar agarrar, ¿no? Por eso la importancia, insisto, de trabajar en la preparación y acostumbrar a los animales a utilizar correa, collar, las transportadoras, como los métodos que se pueden utilizar para evacuación. Entonces, pues bueno, hubo muchísima afectación. En esta ocasión pudimos observar y ser testigos, tristemente, de muchos animales fallecidos, a diferencia de lo que sucedió en Viña del Mar hace un par de años, donde la mayoría de los animales pudieron evacuar. Aquí no todos pudieron evacuar, desafortunadamente, entonces había muchos animales que habían perdido la vida, muchos animales que seguían saliendo de entre las cenizas y los escombros todavía, y eso pues finalmente impacta, pues son animales que tenían familias, que tenían tutores, y pues son pérdidas para estas personas. Y por otro lado, tuvimos oportunidad de ver la cara, digamos, positiva de esta emergencia, que fue una muy buena coordinación por parte de la Municipalidad de Penco y la Municipalidad de Hualpén, que ellos dos se coordinaron. Penco es la región donde se quemaron muchas zonas urbanas, y entonces se coordinaron con el municipio de Hualpén, quienes pudieron instalar y administrar un hospital de campaña, un hospital veterinario de emergencia. Entonces pudimos ver que hubo una muy buena coordinación, se hizo muy bien este ejercicio, se hizo muy bien este esfuerzo, pudieron atender muchísimos animales, tanto afectados directamente por los incendios como los daños colaterales que conllevan los incendios, que muchas veces no vemos o pensamos que no existen. Por ejemplo, animales que no están acostumbrados a salir de casa, pero al quemarse sus casas quedan a la intemperie, entonces se cruzan las avenidas o las calles sin precaución porque no están acostumbrados a hacerlo sin la correa o sin el tutor y los atropellan, ¿no? Entonces son daños colaterales que implican, que llevan los incendios. Entonces se pudo atender a muchos de estos animales. Nosotros pudimos trabajar directamente con la Municipalidad de Hualpén y de Penco el tiempo que estuvimos ahí desplegados, y pudimos hacer algunas labores de rescate, pudimos llevar brigadas veterinarias también a las zonas que todavía no llegaba atención veterinaria, porque mucha gente no podía llevar a sus animales al hospital de campaña
porque pues perdieron sus vehículos, también se quemaron o porque no tenían forma de trasladarse. Entonces nosotros lo que hacíamos era acercar la atención veterinaria a estas zonas para que sus animales pudieran recibir atención médica. Y junto con esto, pues también distribución de insumos, ¿no? Que normalmente es algo que hacemos. Llevamos alimento, llevamos accesorios. Hicimos una campaña muy grande, en particular ahora en los refugios temporales que estaban instalados en Penco, donde a todos los animales que estaban ahí refugiados con sus tutores, ya los habían chipeado, todos ya estaban chipeados, pero no tenían placa de identificación. Entonces nosotros pudimos llevarles estas placas de identificación, les pusimos la plaquita para que además del chip tengan la placa de identificación y que sea mucho más fácil que si se pierden, se puedan reunificar en algún momento, ¿no? Y atención a los animales que estaban ahí en los refugios temporales también. Y bueno, pues, y supimos ahí de historias impresionantes. Una chica, Connie, que ella tiene 9 gatos y tenía 4 perros, y como pudo, logró evacuar a los 9 gatos y a los 4 perros con las llamas encima Wow. de su casa. Y no solo eso, en el camino de salida de su casa se encontró otro gato que estaba en la calle asustado, también lo agarró y se lo llevó al 10.º gato, y ella perdió todo, su casa se quemó por completo. Entonces, pues estaba en el refugio temporal con los 10 gatos, con los 4 perros, no, 3 perros, perdón, porque uno se escapó al momento de la evacuación. Y unas semanas después, afortunadamente, el perro regresó a la casa, bueno, donde estaba la casa. Los vecinos pudieron identificarlo y le avisaron y ya lo pudo rescatar nuevamente ella, ¿no? Oh, Entonces, qué pues bueno. historias que surgen de estas emergencias, de estos desastres, y que pues dan esperanza, ¿no? Fue impresionante, dice que muchos de sus gatos ya estaban acostumbrados a entrar a jaulas, tenía transportadoras. Entonces eso le facilitó mucho el que los gatitos se metieran a las transportadoras al momento de evacuar. Y sus perros están acostumbrados a la correa también. Entonces, ella es estudiante de técnico veterinaria ahí en Chile, y eso le ayudó a que ya pues tuviera un poco más de conciencia en el manejo de los animales, pero además sus animales estaban acostumbrados a estas herramientas. Entonces pudo meter a los gatos, no tenía tantas transportadoras, tenía algunas cuantas, entonces los metió de a 2 o 3 gatos por transportadora. Les puso las correas junto con su mamá, ellas dos pudieron hacer la evacuación. Saliendo de su casa, literalmente nos contaba que iba un señor en una camioneta, lo detuvieron, le dijeron que por favor las ayudara a evacuar. El señor les dijo que sí, que adelante, subieron las transportadoras a la pick-up, subieron a los perros y se fueron de ahí porque el fuego ya estaba sobre de ellas. Entonces, pues son historias que nos sirven a nosotros de motivación, pero además de ejemplo de que se puede, ¿no? Si ella pudo evacuar a 13 animales, a lo mejor gente que tiene 1 o 2 perritos o un gatito, pues mucho más probable sería que se pudiera evacuar. No podemos generalizar, y de nuevo, repito, en la emergencia las condiciones cambian, cada animal reacciona de manera distinta, y podemos encontrar animales que salgan despavoridos, que huyan, como muchos pasó ahora en Chile. Pero bueno, sí trabajamos, insisto, y perdón que sea tan reiterativo con esto, en la preparación, en la prevención, pues la probabilidad de que tengamos éxito en una evacuación es muchísimo más alta, ¿no? Cada emergencia tiene sus particularidades y hay que ser muy conscientes. Primero, parte del trabajo de mitigación y reducción de riesgos en desastres consiste en que identifiquemos cuáles son las amenazas que tenemos donde vivimos. O sea, en Ciudad de México, por ejemplo, pues no solamente tienes terremotos, también tienes la amenaza de un volcán activo que está relativamente cerca. Tienes la amenaza también de incendios, aunque no son forestales, pero sí son incendios. Amenazas de lluvias torrenciales que pueden provocar deslizamientos o deslaves en algunas regiones o inundaciones en algunas otras regiones. Entonces hay que Ujú. identificar todas las amenazas que están en la comunidad donde vivo para que partiendo de esas amenazas sepamos cuál es nuestra ruta de acción o nuestro plan de acción. Y para eso tenemos que trabajar desde casa con todos los que vivimos en casa, hacer un plan de evacuación y de emergencia. Si tengo, no sé, 3 perros, 4 perros, somos 4 personas en casa, a lo mejor cada persona tiene que encargarse de ponerle una correa a cada perro, o tener las correas de emergencia, a lo mejor que tenemos colgadas
Nosotros tenemos unas colgadas aquí junto a la puerta, que son correas muy sencillas, que nada más se les mete el arillo en la correa, porque no nos va a dar tiempo de poner pecheritas y ponerles collarcitos. Bueno, el collar ya lo traen con la placa, ¿no? Pero pecheritas y todo. En una emergencia no tienes tiempo para hacer todo eso. También estas correas que son más sencillas, únicamente las pones al cuello y lo que quieres es tener al animal contenido junto a ti. Entonces, y para eso hay que acostumbrarlos a utilizar correas, ¿no? Este, identificar las vulnerabilidades que tenemos, hacer una red también es bien importante de apoyo, como tú mencionabas, y por ejemplo con esta chica, ¿no? Aquí iba pasando una persona en una camioneta, pero si nosotros ya tenemos identificados, hay desastres que se pueden anticipar, por ejemplo los huracanes, por ejemplo los incendios forestales también se pueden anticipar. Sabemos si el fuego se está acercando, las autoridades nos van a lanzar alertas de evacuación. Entonces, si ya tenemos una red que nos apoya al momento de una emergencia, yo puedo, oye Gaby, necesito que me ayudes con tu vehículo para sacar a mis animales de la casa, ¿no? Y entonces te coordinas con tus vecinos, con tus familiares, con tus amigos para poder hacer esta evacuación de manera segura. Entendamos que la evacuación muchas veces la vemos en la tele, en las películas, como la evacuación es, perdón, ya tengo la emergencia aquí atrás y es momento de evacuar. No, la evacuación tendría que ser ya con un tiempo suficiente de habernos preparado. O sea, insisto, en un terremoto es distinto porque se nos avisa. Aunque tengamos una alerta sísmica en México, el tiempo en realidad que nos da es muy poco, ¿no? Difícilmente puedes evacuar y de hecho ya si vives en departamentos, ya las instrucciones de protección civil son, si son segundo piso para abajo, evacúa, tercer piso para arriba, repliégate y evacúa en cuanto termine el movimiento, ¿no? Entonces, pero si tienes emergencias que sí te informan, pues hay que hacer la evacuación con tiempo. Y aquí es bien importante porque muchas veces la gente no evacúa porque no tienen a dónde ir con sus animales. Y por eso también nosotros como organización estamos trabajando de la mano con algunas autoridades, entre ellas las de Ciudad de México, justamente Yucatán, un poco Quintana Roo y algunos otros estados, para que los refugios temporales permitan el acceso de personas con animales. Que la gente tenga esa certeza de que si yo voy a evacuar con mis gatos, con mis animales, con mis perros, puedo ir a un refugio temporal a resguardarme de la emergencia. La gente sale porque tiene que hacerlo, no por gusto. Entonces, tienes que darle alternativas a las personas de a dónde llegar con sus animales. Si lo hacemos de manera coordinada y bien preparados, las probabilidades de éxito son mucho mayores, ¿no? Claro, insisto, cada emergencia, cada escenario es distinto. A lo mejor nuestro perro puede estar muy acostumbrado a la correa y al momento de escuchar la alerta sísmica se asusta y entonces es imposible que lo captures para ponerle la correa. Bueno, pues ya son escenarios que también hay que plantearlos, pero que pueden suceder, ¿no? Y parte vital de todo esto es la preparación con los simulacros. ¿Cuántos de nosotros participamos en el simulacro nacional? Tan fácil como eso, el 19 de septiembre hay un simulacro en todo el país. ¿Cuántos realmente hacemos el simulacro en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestras escuelas? Muy poca gente lo toma en serio, pero esos ejercicios son los únicos que nos van a enseñar qué tenemos que hacer en caso de una emergencia real. Entonces es bien importante que enseñemos a los niños en casa a cómo actuar en una emergencia y que incluyamos a los animales en nuestros planes y que actuemos en los simulacros, ¿no? Pero toda esa información la tenemos que ver a través de Protección Civil. Solamente los medios oficiales, las fuentes oficiales, que es Protección Civil o en el caso de los estados, las autoridades locales, son las que nos van a informar. Investigar con Protección Civil en la ciudad en la que vivimos dónde se activan los refugios temporales. Los refugios temporales siempre se van a activar en los mismos lugares, a excepción o a reserva de que ese refugio temporal termine dañado por la emergencia. Pero en teoría están catalogados o se buscan edificios o edificaciones que sean seguras ante una emergencia. Entonces tú puedes preguntarle, no sé, supongamos que vives en la alcaldía Benito Juárez, acercarte a la alcaldía Benito Juárez, oye, ¿dónde son los refugios temporales de Benito Juárez? Ah, pues es el deportivo, es la escuela tal y es el centro de comunicaciones tal, ¿no? Y entonces tú ya tienes una lista de dónde son los refugios temporales de tu comunidad para que en caso de que tengas que evacuar, puedas acudir a esos refugios temporales. Pero de nuevo, estar siempre en comunicación o escuchando las informaciones oficiales que emiten las autoridades, ¿no? Ellos nos van a indicar si hay algún cambio en los refugios temporales, si se mantienen los que originalmente estaban o si se activaron más refugios temporales. A lo mejor activan más porque hay más gente evacuada, ¿no? Ya vemos que la mayoría de los estados, yo solamente me he encontrado
Estoy tratando de hacer memoria. Creo que solamente Veracruz y Oaxaca el año pasado, que fue donde hubo emergencias por inundaciones y por el huracán Eric en Oaxaca, solamente esos dos estados de los que yo recuerde son los únicos que al momento de la emergencia no habían contemplado refugios temporales para personas y animales. La mayoría de los estados ya lo han hecho, pero un buen ejemplo, un buen ejercicio de estos desastres que sucedieron en Veracruz y en Oaxaca es que ya lo contemplan ahora, ¿no? Después de que vieron, porque la gente llega con sus animales a los refugios temporales. La gente ya no pregunta, ¿puedo evacuar con mi perro o mi gato? La gente evacúa con su perro y su gato y llegan al refugio temporal. Cuando la autoridad ve que llegas, a lo mejor llega Gaby con un perro, a lo mejor a ti te dicen, no, no puedes pasar con el perro, pero atrás de ti hay otras 10 personas que también traen perros y gatos, ya difícilmente les van a negar el acceso a tantas personas. Aquí lo importante es preparar a las autoridades para que sepan qué hacer como en estos casos, ¿no? Y que se anticipen a que esto va a suceder. Y yo me acuerdo mucho con el huracán Otis en Acapulco hace algunos años, la instrucción de la gobernadora en ese momento fue todos los refugios temporales se aceptan personas con animales, todos, sin excepción. Pero también hay que ser responsables al momento de acudir a un refugio temporal, ¿no? Y no dejar que nuestro perro pues ande libre por todo el refugio temporal, que nuestro gato esté suelto por todas las instalaciones. Entendamos que hay gente a la que no le gustan los animales, lo cual es completamente válido también, y hay que respetar ese espacio de esas personas, ¿no? En la escuela que usaron de refugio temporal, donde estaba esta chica que evacuó con sus 10 gatos y 3 perros originalmente, como no era mucha gente la que estaba albergada ahí en el refugio temporal, a ella le pudieron designar toda un aula. Entonces, un salón quedó solo para ella, donde estaba ella con su mamá, sus papás y sus animales. Y solamente estaban ellos ahí, ¿no? No siempre sucede así, ¿no? Hay ocasiones en las que vemos refugios temporales donde ni modo, te toca estar junto a una persona uno tras otro, porque sí son muchas personas, y los animales quizás estén en otra área y tienen que estar encerraditos en la jaula, pues una gran parte del tiempo. Entonces también hay que respetar eso, pero importante que les demos enriquecimiento a los animales, que los saquemos a pasear, que estemos con ellos, que los distraigamos. También los animales sufren de estrés postraumático, entonces es bien importante que los ayudemos a recuperarse después de una emergencia. Vida canija por un mundo sin abandono de animales de compañía.